Bueno, ya estamos aquí, ya por fin vamos a hablar de un fenómeno editorial, que es en los últimos años, pero que estamos hablando de unas novelas que se publicaron en los 80, en 1980 y algo, 1985, por ahí, creo que es en esa fecha más o menos, pero que ya tienen unos años y por lo que sea casualidades o no, porque también puede ser impulso por las propias editoriales, pues al final se han vuelto a poner de moda y llevamos ya 2 o 3 años que no paramos a hablar de ello, ¿vale? Entonces, los siguientes vídeos van a tratar sobre esta obra completa porque voy a ir analizando. Sabéis que yo no entro mucho en profundidad porque invito siempre a que lo descubráis vosotros mismos. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar ya por fin de Blackwater, ¿vale? Blackwater, en el cual, aunque hoy vamos a hablar solo del primer libro, yo ya voy por el quinto más o menos, ¿vale? ¿Y de qué libro vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar hoy del primero, La Riada. La Riada. Todos los libros de la saga, porque además el autor exigió a la editorial que se publicaran todos por varias entregas, además en pequeñas entregas, todos los libros son así, ¿vale? Y creo que mal no recuerdo, creo que se publicaba uno cada mes o algo así más o menos. Y fue una exigencia del guionista, o sea, el guionista de lo que es el autor, porque lo que quería era mantener como esa especie de folletín y que la gente se quisiera y tuviera más ganas de seguir comprando sus libros y entonces que te dejaba así con la miel en los labios. Y la realidad es que sí, que es lo que vamos a encontrar aquí. Yo, sinceramente, me diréis a vosotros, bueno, me te estás apuntando a la fama ahora de Blackwater y tú también quieres hablar. Bueno, no, no es el caso. Yo, sinceramente, llegué a esta obra de Blackwater a través de a ver, porque el autor Mike McDowell era bastante conocido por otro autor para mí muy, muy importante, que es Stephen King. Además, Stephen King no para de hablar sobre Mike McDowell, dice que es uno de los mejores escritores originales de los Estados Unidos, ¿vale? De este último siglo, ¿vale? Además, no solo eso, sino es que la mujer de Stephen King, Tabitha King, a ella le encargaron que por favor completara una de las novelas póstumas de McDowell, que se quedó sin completar, que era Canlet Barney, y que además, si mal no recuerdo, se publicó por el año 2006, 2007, no lo sé, por ahí, y tuvo muy, muy buenas críticas. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que es Blackwater, que, sí, que es lo que ahora mismo es un fenómeno editorial, y ya os digo, yo creo que impulsado también por las propias editoriales. Y vamos a hablar de La Riada. Esto no, la gente siempre dice, esto son novelas de terror, de miedo. Pues yo sinceramente ya voy por el quinto libro, puedo hablar con un poco de propiedad. Cada libro sí es verdad que tiene 2 o 3 notitas como de algo paranormal, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pero sinceramente de terror no tiene nada. De hecho, para mí parece que tengo la sensación de que estoy viendo como un folletín de un culebrón, ¿vale? De la América profunda y sinceramente te apetece muchísimo leerlo, te apetece, porque yo lo estoy leyendo y digo, hostia, es que quiero saber más, quiero saber más. Y ya os digo, esto no es una novela de terror, ni es una novela de miedo, ¿eh? Es una novela de que vamos a hablar de una familia los Cascade, y a través de las décadas, de una serie de décadas en el continente americano, además en la América profunda, podemos ver un poco la evolución y una serie de hechos que van surgiendo, que van forjando lo que es la familia en sí. De hecho, no es una simple... hay gente que lo llama como novela de terror gótico, ¿no? Pero sinceramente no, ya os digo, son relatos que profundizan mucho sobre las relaciones humanas ante las adversidades y sobre todo, vais a ver aquí algo muy, muy característico en todos los libros. Es el poder femenino, una sociedad que más que, bueno, en esa época que todo estaba muy regido por el patriarcado, aquí no, aquí la que llevan los pantalones son las mujeres, en este pueblo donde, sobre todo, no solo en este clan, ¿no? En el clan de los Cascade, sino en todas las familias que se rodean por ahí, incluso diríamos que incluso las familias negras, aquí el poder lo ostentan las mujeres, y parece que los hombres están ahí como, bueno, nos dejamos llevar, ¿vale? Veréis que son personajes muy, muy bien definidos, una trama que ya os digo, va creciendo en tensión, y que provocan que el propio lector quiera saber más. A mí por lo menos me lo ha ocasionado. Ya os digo yo que yo me he devorado los libros, voy por el quinto y ya me queda, creo que me queda uno, si mal no recuerdo, ¿vale? Entonces, de verdad, o sea, vais leyendo y a medida que vais leyendo os va entrando ganas de saber qué va a pasar, qué va a pasar. Ya os digo, el fenómeno hype que se ha producido con esta obra, con Blackwater, ¿vale? Es tan brutal que os puede llevar a generar muchas expectativas, pero ojo, cuidado, bajarlas un poco, porque si no, eso puede llegar a una frustración de creer que os vais a encontrar
una obra de la leche. A mí personalmente me encanta, pero de ahí a decirlo como obra maestra, no. Ahora bien, diría, ¿es una de mis lecturas preferidas de las últimas décadas? Segurísimo. La Riada, el primer libro, la Riada, el primer libro. Vamos a hacer una cosa, en los próximos vídeos y en este, vamos a leer, porque además hay otra cosa muy interesante en los libros. Cada novela, cuando pasas a la segunda, a la tercera, a la cuarta, así, siempre tiene una primera página y una segunda página que tiene un pequeño resumen de lo anterior. Esto es como cuando vas a estar viendo una serie de televisión y te pone resumen de anteriores episodios, pues está súper bien. Diría yo que casi no hace falta ni hablar de los libros, solo con leer esos resúmenes de esa primera página tal, te pone en situación y además te dice sobre la marcha cómo va la historia y de qué va y qué es lo que ha pasado en la última novela. Y eso es lo que haremos en los siguientes vídeos. Iremos leyendo los resúmenes porque además nos dice mucho, va a decir mejor que si lo digo yo con mis propias palabras. Yo creo que han hecho un resumen en cada libro muy bien al grano, definido. ¿Qué nos habla la Riada? Pues la Riada nos traslada a un pueblo, al pueblo de Perdido, ¿vale? Un pequeño pueblo que está en el sur de los Estados Unidos, el típico pueblo donde, de esto de la América profunda, donde está muy arraigado lo que os decía antes, ¿no? Cómo es el patriarcado, aunque ya os digo que aquí las mujeres tienen mucho poder, las diferencias de clases, sobre todo mucho las diferencias de clases, cómo los negros viven por un lado, los blancos son los ricos, cómo los negros tienen que ir a una escuela, los blancos van a otro tipo de escuela, o no van a las escuelas a los negros. En donde aquí, en este pueblo perdido, le atraviesa un río, que es el río Blackwater. Blackwater, que es el que da el nombre a la saga. Y su furiosa corriente, pues, marca mucho el destino de los habitantes, porque además muchas veces el río se desborda. Y esto, así es como empieza la historia. La historia arranca cuando una terrible inundación, ¿no? La inundación provocada por el desbordamiento del río Blackwater, como os he dicho, pues destruye toda la parte humilde de lo que es el pueblo y sumerge la mayor parte de las casas del pueblo. Además, las casas, las tiendas, todo lo de la zona queda inundado. Inundado de tal brutalidad que llega hasta la segunda planta de la mayoría de los edificios que hay, que son poquitos. De hecho, creo que el único edificio que tiene 3 plantas o 2 es el hotel del pueblo, pues hasta ahí llega el agua. Imaginaros la devastación que puede ser. Nadie podía acceder a sus casas. La gente se refugia en unas casas que estaban a lo alto de una colina, crean ahí como una especie de campamento y ahí están todos refugiados. Creo que está también, si mal no recuerdo, la iglesia. Y bueno, pues el libro empieza así, ¿no? O sea, el pueblo sumergido, todo destrozado. Y en el primer capítulo ya nos vemos a uno de los personajes principales de la obra, Oscar Casclay, miembro de una familia que, ya os digo, es como la típica familia de terratenientes, ¿no? Que es dueño de varios de terrenos, de aserraderos, y es un poco la familia de referencia en el pueblo, ¿vale? Aparte de otras más que hay. Y descubre que hay una persona atrapada en una habitación del hotel este que os he comentado que está en el pueblo anegado. Pues la mujer, que es, yo diría, el personaje que más incógnitas y más nos va a llevar la atención de toda la saga, la mujer se hace llamar Elinor Dahmer era. Y es una figura muy misteriosa y cautivadora. Ya os digo, la rescata Oscar y rápidamente, sobre todo en este libro, ya vamos a ver cómo altera la rutina total del pueblo y especialmente de lo que es la familia Casque, ¿vale? En la narrativa de la Riada, además con un ritmo súper pausado, pero implacable, o sea, es directo, o sea, no, es muy pausado, pero no se deja concesiones. Lo que tiene que decir, te lo dice bien y además te lo dice rico en detalles, pero no de esto muy profuso y adornado, no, te dice los detalles justos y tal, y además no se ahorra en lo que es, valga la redundancia, de escribir exactamente lo que sucede en cada momento. Ya os dice, nos sumerge en una especie de microcosmos donde yo diría que el río Blackwater es tan importante como los personajes en sí. Diría que es un personaje más el propio río Blackwater. Es más, os va a marcar muchísimo a medida que vais leyendo las novelas qué rodea, qué misterio hay en ese río, ¿vale? Simboliza mucho, vais a ver a través del río, es como vamos a ver el flujo del tiempo, vamos pasando y cómo fuerzas ocultas que ya os digo, el río tiene mucho que ver y personajes
Elinor también va a tener mucho que ver, pues van forjando lo que es y moldeando la vida de lo que es el pueblo de Perdido, ¿vale? Ya os digo que la llegada de Elinor actúa como una especie de catalizador, ¿vale? Desata conflictos, alianzas, amores, odios y además pone la guinda a una historia brutal de misterio, suspenso y lo que os dije al principio, con una pizca de algo sobrenatural, que es lo que llama. Por eso digo que no os engañéis, no es una obra de terror, es una novela narrando la historia de una familia y todo lo que rodea. Y además, aparte de esa tal, hay cositas que sí, ya os digo, hay muertes y cuando hay una muerte es muy brutal, ¿eh? O sea, que os quedáis así como diciendo, ¿perdona? ¿En serio? O sea, hay algo que no os quiero contar, ¿vale? McDowell, ya os digo, siempre se destacó por el actor, el autor, se destacó siempre por una prolífica carrera de obras. Escribía muchas novelas, las escribía, pero muchísimas. Así él era de estos escritores intensos, que no paraban de escribir novelas. Vamos, casi diríamos como Stephen King, que los escribe las novelas como churros, ¿vale? Y no solo destacó por escribir novelas. Es una persona que tenía inquietudes por el cine, la televisión. Para que os hagáis una idea, hay obras muy destacadas de él que seguro que os suenan, que escribió guiones de películas como Beetlejuice, ¿qué más? Pesadilla antes de Navidad. O sea, es un autor que no se ciñó solamente a escribir novelas, sino que tocó otros campos de la cultura, ¿no? Y aquí ya os digo, presenta una sociedad de mujeres que todas ellas, parece que la sociedad tiene un patriarcado, pero no, las mujeres operan todas en la sombra y son las que manejan el control absoluto del pueblo de Perdido y de todos sus habitantes. Es más, la lucha es tan inmensa entre en algunos caracteres tan fuertes de algunas mujeres de la familia Casque que vais a alucinar. Además, vais a que estáis todo el momento deseando ver cómo va a terminar esas confrontaciones. Ya os digo, Elinor Dahmer es un personaje brutal, os va a encantar, a mí por lo menos personalmente me encanta, y con su obra de misterio y esa conexión con lo sobrenatural que os decía antes, alterando la rutina del pueblo, encarándose ante la que podría ser el personaje fuerte, hasta que ella llegó, el personaje fuerte de la familia Caskel, que ya hablaremos más adelante en otras novelas, y además eso es por esa parte, ¿no? Enfrentando, pero es que cómo se gana todo el pueblo en sí, cómo trata con los niños, con las personas negras, cómo a los negros los trata como iguales prácticamente, los tiene bueno, iguales entre comillas, pero sí los trata con mucho respeto, les da muchos beneficios que en el pueblo no se le daba a los negros, se les trataba como es la América profunda de aquella época. Sin embargo, Lino los trata con una equidad, es más, para que os hagáis una idea, insiste en que hay una niña negra que insiste que acompaña a los chicos blancos a la escuela. Claro, hay un momento en el que la niña entra a la escuela de los blancos para ir a buscar a otra persona y todos se quedan así mirando porque es la primera vez que entra un niño negro en esa escuela. O sea, y todo esto lo provoca Elinor Dahmer con su estancia en el pueblo de Perdido. Ya os digo, esta saga es muy interesante. Vamos a seguir hablando sobre ella en los próximos vídeos. Ya me detendré menos, hablaré un poquito menos. Leeremos el resumen, como os decía, que yo creo que es brutal. Cada libro tiene un resumen muy interesante. Y hablaremos un poco de cómo va el folletín este, ¿vale? Resumen, qué es lo que ha sucedido en el libro, en la riada, en el último total libro, y un poco qué es lo que va a suceder en el segundo, es lo que yo os hablaré en el siguiente vídeo. Y así con el tercero y con el cuarto. Espero que os enganchéis, porque sinceramente para mí es una de mis recomendaciones, ya os digo, segurísimo. Si os gusta leer el misterio, novelas tipo de la América Profunda, al estilo familias de estas de como lo que el viento se llevó, pero salvando las distancias, o sea, como ese pueblo así en los que hay familias ricas, poderosas, terratenientes, ¿vale? Pero no tan antiguos, sino si estamos hablando de que esto se desarrolla poco más después, o bueno, poco casi con la época de la Segunda Guerra Mundial, en 1916, 17, por ahí, es cuando cuando arranca lo que es la saga de libros, ¿vale? Pues nada, chicos, espero veros en el siguiente vídeo del último hogar y espero que os enganchéis como yo me he enganchado en Blackwater, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo.